Bienvenidos a la Sociedad de la Medianoche. Me pueden llamar Kaori, y en este espacio les narraré algunos de los testimonios más interesantes de personas que han vivido eventos misteriosos y paranormales. Por favor, acompáñenme. Llevo 15 años trabajando como enfermera. Ahora tengo 38 años, pero empecé a ejercer a los 23, al poco tiempo de titularme. Honestamente me encanta mi carrera. Me da mucha satisfacción personal porque desde pequeña me ha gustado ayudar a las personas. Considero que ayudo a mucha gente a salir adelante, y a veces mi trabajo significa más para unas personas que para otras. Nunca sabes cuándo vas a impactar de una gran manera positiva en la vida de alguien. Esta es la historia de una de esas personas. Cuando tenía 26 años trabajaba en un pequeño hospital del municipio de donde soy originaria. Si alguna vez han visto un hospital municipal, sabrán que no son muy grandes. No son como esos hospitales enormes de las películas en donde hay 1000 médicos al servicio y 10,000 habitaciones para los pacientes. Era un simple hospital pequeño con unas cuantas habitaciones, recepción pequeña, pocos consultorios y también con muy poco personal. Fue mi segundo trabajo y yo tenía el doble de energía que tengo ahora. Siempre me tocaba rolar turnos, así que algunas veces estaba todas las mañanas y todas las tardes, y otras veces durante toda la noche y la madrugada. Una vez llegó a este hospital un señor bastante mayor. Tenía 89 años y venía bastante mal de salud. No tenía una enfermedad como cáncer o algo así, simplemente su cuerpo ya era muy viejo y el señor ya estaba bastante débil. Aquella vez que llegó, lo llevó uno de sus hijos porque se sentía mal de la presión arterial, así que lo recibí yo porque estaba durante mi turno. Recuerdo muy bien que eran las 8 de la noche. Lo llevé con el médico de turno, lo atendió y todo bien. En un punto tuve que ponerle una intravenosa y prepararlo para un par de inyecciones. En ese lapso me quedé sola con el señor, porque su hijo había ido al sanitario. Entonces el señor me empezó a hacer plática, mientras preparaba las jeringas y demás cosas. Me contaba sobre su vida, su familia, su esposa, etc. Me dijo que llevaba tiempo sintiéndose un poco mal, y que le había dicho a sus hijos que lo llevaran al médico, pero no lo habían llevado porque le hacen muy poco caso. Sus hijos son su única familia, y todos están demasiado ocupados como para encargarse de él, o eso era lo que ellos decían. También me contó que su esposa había fallecido una década atrás, de un infarto. Al señor se le quebraba mucho la voz cuando me platicaba todo, y podía notar la tristeza en sus palabras. No necesitaba ser un genio para darme cuenta que el señor estaba muy deprimido y vivía en soledad. Después de eso se fue, y me quedé pensando mucho en todo lo que me había contado. A partir de ese momento, el señor se convirtió en un paciente recurrente de ese hospital. Casi que cada 2 o 3 semanas llegaba por alguna otra cosa y siempre en mi turno. Me empezó a caer bien. Y sé muy bien que soy muy sentimental y que el hecho de que el señor me contara su vida me dio un sentimiento de compasión por él. Pero así es mi trabajo. Una noche volvió a llegar con su hijo como ya se estaba volviendo costumbre, pero esta vez el señor sí estaba bastante mal de salud. Tenía muy pocas fuerzas para levantarse, ir al baño o incluso levantar un vaso de agua. Al señor ya ni siquiera lo trasladaron a un hospital más grande. Estaba ya muy cerca de la muerte, y yo creo que él más que nadie lo sabía, pues decía que quería quedarse ahí y que no lo llevaran a ninguna otra parte. Su familia era bastante despreocupada y parecía que le surgía que él falleciera, porque al señor lo internaron y no regresaban más que una vez a la semana, a veces ni eso. Como les dije, era un hospital pequeño y siempre había poca gente, así que no hubo mucho problema en dejar internado al señor. Estuvo ahí poco más de un mes. En ese lapso de tiempo le tomé aún más cariño. Le gustaba mucho que yo lo atendiera y que me pusiera a platicar con él. Yo le contaba una que otra cosa de mi vida, pero la mayoría del tiempo él solo hablaba y yo lo escuchaba. También me daba uno que otro consejo de vida muy bueno que le nacía del corazón. En su última semana de vida, me dijo que se le había pasado mejor en ese último mes que en los últimos 10 años, desde que había fallecido su esposa, y que le alegraba pasar su último tiempo conmigo, aunque sea por unos ratos durante mi turno. Un día de la nada el señor se pudo levantar. Iba al baño solo, podía tomar agua solo y otras cosas. Eso era una mala señal. Un paciente grave, cuando empieza a sentirse bien, muere a los pocos días, pues es un último intento del cuerpo por recuperarse, pero ya no hay nada que hacer. Y así pasó.
Después de unos días el señor falleció. Me dolió, pero era algo que ya se veía venir desde la primera vez que llegó al hospital, además de que en mi profesión es algo muy recurrente. Pasaron las semanas y seguía pensando en el señor. A pesar de haber conocido a muchas personas en mis pocos años de servicio en ese entonces, él había sido de los pacientes que más tristeza me habían dado. De repente empecé a notar unas cuantas cosas raras que pasaban durante mi turno, especialmente en los turnos de la noche. Algunas veces caminando por los pasillos del hospital, por lo regular cuando iba a las bodegas, sentía como si alguien estuviera caminando detrás de mí, y no solo lo sentía, también escuchaba que se cerraban algunas puertas del pasillo. Caminaba hacia las bodegas y de repente, un sonido de alguna puerta cerrándose de manera repentina. En mis turnos de la noche, habíamos aún menos personas que durante el día. Éramos solo 2 enfermeras. Teníamos una especie de rutina. Una de las 2 se dormía un par de horas, y después despertaba a la otra para que pudiera dormir. Así hasta que amanecía y terminaba el turno. Hubo una ocasión en la que yo estaba teniendo unos problemas personales y por lo mismo llegaba muy cansada a trabajar. Mentalmente estaba muy agotada. Recuerdo muy bien que llegué esa noche y después de un par de horas, mi compañera me dijo que se quería dormir y que me quedara a cargo de los pacientes. Habían solo 3 pacientes en todo el hospital, un par de mujeres que acababan de dar a luz y un señor que había tenido varias lesiones. Entonces mi compañera se durmió y por el cansancio que yo tenía, me dormí también 10 minutos después. Me quedé dormida como por 1 hora. Cuando desperté vi que la otra enfermera seguía dormida, y a mí se me había pasado ir a checar a los pacientes que estaban en sus habitaciones. Ya era de madrugada, y desafortunadamente se había ido la electricidad como era común en ese municipio tan pequeño. Tomé una linterna y fui a ver a los pacientes. Todo bien hasta que llegué con el señor. Le pregunté que si todo estaba bien, o si necesitaba algo. Me dijo que hace como media hora le había dado mucha sed y necesitaba agua. Como no se podía parar por sus lesiones, no pudo ir por ella, pero dijo que uno de los pacientes le había hecho el favor de acercarle un vaso con agua. Cuando lo dijo, dejó muy claro que había sido un hombre el que lo ayudó. Yo le dije que no había ningún otro hombre internado además de él, solo un par de mujeres que recién dieron a luz. Entonces el señor me contó. ¿En serio? Pues yo tenía sed hace como media hora y no me podía parar. Pero de repente entró un señor y me dijo que si necesitaba algo porque usted estaba ocupada. Le dije que quería un poco de agua y me la dio. Fue muy amable conmigo y también dijo que le gustaba ayudarle a usted, porque es muy buena persona. Después de eso procedió a describírmelo físicamente. Para mi sorpresa, describió a la perfección al señor que había fallecido semanas atrás. En mi profesión pasan cosas parecidas con mucha frecuencia, pero esta definitivamente me marcó porque fue la primera experiencia fuerte que tuve y por la carga emocional que conllevó. Escribo esto desde mi día libre. Soy estudiante de medicina y estoy haciendo un año de internado. Ya llevo varios meses y aunque es muy, pero muy desgastante, también me da mucha satisfacción personal. Siempre quise ser médico como mi papá, y él murió en la pandemia de COVID. Gracias a eso ahora estoy más motivado y me esfuerzo para honrar la memoria de mi padre. Tengo fe en que me esté viendo desde algún lugar. Cómo me esfuerzo y cómo lloro por tanto sacrificio. Como dije, entré a hacer mi internado en un hospital. Si no conocen lo que es, se los explico. Todos los estudiantes de medicina tienen que hacer un año trabajando en algún hospital apenas con una paga pequeña y a veces sin nada. Te la pasas haciendo de todo, desde atender pacientes con una enfermedad o un accidente leve, hasta estar encargado de toda una sala de enfermos terminales o en situaciones muy delicadas. Es una labor que conlleva muchísima presión, y debes tener la cabeza fría la mayoría del tiempo para no desesperarte y terminar tomando una mala decisión. En el hospital cada segundo cuenta, y una mala decisión puede terminar con la vida de alguien. Aunque también trabajas con la muerte de muy cerca y te das cuenta de que no puedes salvar a todo el mundo. Hay pacientes a los que simplemente no vas a poder salvar o regresar a la vida. La muerte siempre está cerca y es a lo que te tienes que ir acostumbrando porque es cosa de todos los días. Pero bueno, empecé mi internado este año y todo se puso pesado desde el día 1. He visto muchas cosas tristes, muchas heridas graves que harían vomitar a más de uno o que se desmayarían. Definitivamente son cosas muy diferentes el estar en la escuela y el estar en el campo de trabajo.
En el hospital hay veces en las que ni siquiera puedes comer algo, porque en cuanto te sientas a comer, suena una bocina en donde dicen tu nombre, solicitando tu presencia porque está ocurriendo una emergencia. No duermes casi nada, y es así durante 36 horas. Las veces que puedes dormir es tal vez por 1 hora o 1 hora y media, y te duermes en donde sea. No es como que hayan habitaciones especiales para que el personal médico descanse y nadie los moleste. No, porque en cualquier momento puede haber una emergencia. Así te duermas en el piso, en una camilla, en alguna habitación de los pacientes, cualquier lugar en donde te puedas acomodar. En una de las áreas había una chica que tenía severos problemas del corazón. Una noche se puso muy mal y estaba a punto de entrar en paro, así que corrí rápidamente a donde estaba con varias enfermeras. Procedí a hacerle RCP y después de unos minutos logramos estabilizarla. Esta chica siempre tenía una mirada perdida y muy triste. Sus problemas del corazón eran de nacimiento y además de eso parecía que la vida la había tratado muy mal. No sé ustedes, pero para mí es fácil reconocer cuando una persona ha sufrido mucho en la vida, por su semblante y también por su mirada. No sé si llamarla pesimista, pero esta chica muchas veces decía que ya se quería ir, y no se refería precisamente a ir a su casa. Durante esa misma guardia de 36 horas, llegó de nuevo la noche y me puse a revisar a los pacientes que estaban a mi cargo. Revisé sus signos vitales y todo estaba en orden. Todos estaban dormidos, así que me di un momento para bajar al comedor y cenar algo, porque tenía más de 10 horas sin comer nada. Estando en el comedor, me senté y apenas había dado 3 bocados cuando sonó la bocina. Me estaban solicitando en el área donde estaba la chica, porque había entrado en paro una vez más. Esta sala estaba un poco lejos del comedor, pero me fui corriendo para allá en cuanto escuché el llamado. Fui corriendo lo más rápido que pude. Para llegar a la sala en donde era la emergencia, tienes que recorrer un pasillo muy largo lleno de puertas que dan hacia otras salas. A la que yo iba, estaba al final del corredor. Como iba corriendo, no volteaba hacia los lados. De repente escuché cómo a la mitad del pasillo alguien me dijo: «Buenas noches, doctor». Yo no respondí porque iba rápido, pero volteé y de reojo vi a una persona. Solo vi su parte trasera. Era una mujer con bata. Claramente vi cómo era una paciente, pero no me detuve. Regresé la mirada al frente y seguí corriendo. Llegué a la sala y comencé a checar a la chica que había entrado en paro, pero ya era muy tarde. Intentamos reanimarla, pero nada funcionó. Ella ya había fallecido desde antes que yo llegara a la sala. Después regresé a hacer otras cosas y todo en mi mente cobró sentido. Hice memoria y la mujer que me saludó en el corredor era idéntica a la que había fallecido. O tal vez era la misma persona. No solía creer en estas cosas, pero esa experiencia de verdad me replanteó todo en lo que creo. Soy mamá de un niño de 10 años. Soy madre soltera y solo lo tuve a él porque después de mi experiencia con su padre, quedé muy dañada y me cuesta mucho trabajo confiar en las personas, sobre todo en hombres que quieran ser mi pareja. Les cuento un poco de mi historia. Al papá de mi hijo lo conocí porque era amigo de mis amigas. Él tenía la típica fama de ser mujeriego y problemático. Yo siempre fui una persona muy reservada, tranquila e inocente. Poco sabía de la vida, y al verlo a él tan experimentado, me gustó. Él empezó a cortejarme, y así nos fuimos haciendo pareja. Ahí fue cuando empecé a conocer el monstruo que era. Me robaba mi dinero de la bolsa cada vez que salíamos. Era en extremo celoso cuando yo nunca hacía nada para generar esos celos. Era agresivo, adicto a las apuestas y también alcohólico. Cuando éramos novios me guardaba cierto respeto, si eso se puede decir. Un día empezamos a tener relaciones íntimas y al poco tiempo salí embarazada. Yo estaba muy asustada y le conté. En un principio él se enojó, pero después se calmó y me prometió que estaríamos juntos y que criaríamos a nuestro hijo juntos. En este punto, la venda de mis ojos empezó a caer. Yo creo que no me daba cuenta del mal que me hacía porque estaba enamorada, pero cuando inició, empezó la verdadera pesadilla. Empezó a irse de la casa todo el día y llegaba únicamente por las noches, completamente alcoholizado y enojado, porque había perdido en sus apuestas. Una noche de esas fue cuando empezó a golpearme porque no le había preparado algo de cenar, y es que no había nada.
Empezó a golpearme mucho y a maltratarme psicológicamente. Es un milagro que mi hijo haya nacido bien después de todos los golpes que me dio. Me sentía sola y triste. ¿Con qué clase de persona estaba a punto de tener un bebé? Él no iba a cambiar, y yo no quería vivir toda mi vida en esa situación. Pero no supe qué es lo que iba a hacer durante mucho tiempo. Era como si solo viviera por vivir. Pasaron los meses y llegó el día. Estaba a punto de tener a mi bebé. Él se había enojado conmigo ese día en la mañana y se salió. Así que ni siquiera estaba enterado de que su hijo iba a nacer. Afortunadamente siempre tuve a mi madre y fue quien me llevó al hospital. Llegamos al lugar y me subieron a piso porque había empezado con mis contracciones. Deben saber que soy una mujer muy pequeña. Mido apenas unos 55 y el bebé estaba enorme. Lógico, ya que su papá y su familia eran muy altos. Cuando llegó el médico del parto y me checó, se dio cuenta de que iba a ser muy complicado que mi bebé naciera por un parto natural. Así que me dio la opción de hacer una cesárea. Yo ya tenía dolores demasiado intensos, así que le dije que sí, que la hiciera. Me abrieron y al fin nació mi bebé. Eso fue a las 5 de la tarde más o menos. Me lo dieron y lo recargué en mi pecho por primera vez. Después de un rato me dejaron con mi bebé y ocasionalmente venía una enfermera a verme y revisarme. Ya saben, por el tema de la cesárea, la herida estaba muy fresca y necesitaba tener cuidados constantemente. Le di leche a mi hijo y después de eso los dos nos quedamos profundamente dormidos. Yo estaba muy cansada. Después me desperté en la noche. Vi el reloj y eran las 2:30 de la mañana. El hospital estaba en completo silencio, o al menos el área en donde yo estaba. No se escuchaba más que el bajo volumen de una televisión que estaba por ahí cerca. En eso se despertó el bebé y empezó a llorar. Se había hecho del baño y tenía que cambiarlo, pero yo ya estaba muy adolorida. Les juro que nunca en la vida me he sentido tan adolorida como después de haber tenido a mi hijo. Aunque había dormido, me sentía agotada y no podía pararme. Mucho menos iba a poder levantarme para cambiarlo. Entonces empezó a llorar. Lloró y lloró por varios minutos. Lloró y lloró por varios minutos. Y la verdad es que yo lo acompañé también. Estuve llorando un buen rato por no poder levantarme a limpiar a mi hijo, además de los problemas que tenía con su papá que me tenían con la moral en el suelo. Me sentía impotente, triste y muy sola. Después de unos minutos entró una enfermera. Me dijo: ¿qué pasa? Tranquila, dime, ¿qué pasa? Le dije que mi bebé estaba sucio y no podía limpiarlo y cambiarlo. Me dijo que no me preocupara, que ella lo haría. Entonces tomó al niño y le quitó la cobija. Empezó a limpiarlo y a cambiarlo. Mientras hacía eso, me decía que me tranquilizara, que todo estaría bien. Tenía una voz muy bonita, muy tranquila. Después de que lo limpió, lo volvió a poner en mis brazos. Yo tenía mucha temperatura y le dije que me sentía mal. Entonces me dio un medicamento y se sentó al lado de mí, acariciando mi cabello. Lo acarició y lo acarició hasta que me tranquilicé y la fiebre me había bajado. Después de eso se levantó, se despidió de mí y se fue. Me quedé despierta todavía por un rato, y ahora entró otra enfermera a la habitación. Se acercó a mí y me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no, porque una enfermera justo se acababa de ir. Me dijo que no había nadie, que todas las enfermeras disponibles estaban en otra área. Ninguna había venido para acá. Le dije: claro que sí, puede ir a revisar. Se metió en las habitaciones de enfrente. Fue a revisar, pero no había nadie. Se quedó conmigo y me explicó: ¿sabe? Dicen que hay una enfermera que murió hace mucho tiempo en este hospital y a veces por las noches ayuda a los pacientes. Esta es la segunda vez que alguien me dice que lo ve. Sé que las experiencias de apariciones de algunos espíritus siempre tienden a ser negativas, pero en esta ocasión no fue así. Estoy segura de que esa enfermera tenía un corazón muy bueno, pues sigue ayudando después de fallecida. Siempre sentí que fue un ángel que Dios mandó para que me ayudara. Realmente lo necesitaba en ese momento, y me siento afortunada por eso.